de la palabra elementos, independientemente de la materia y todo lo que veamos, ustedes siempre cuando le dicen cuáles son los elementos que componen X, cuáles son los elementos que componen el himno nacional, cuáles son los elementos que componen la X canción, entonces están hablando de esas partes que componen lo que se les está indagando. Entonces, cuando hablamos de elementos del costo, representa todos aquellos recursos que son necesarios para la producción de bienes y prestación de servicios. Entonces, se clasifican en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, si ustedes les preguntamos el día del examen cuáles son los elementos del costo, tienen que tener claro que los elementos del costo son materiales directos o materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si de pronto ustedes ven materiales y mano de obra de personal administrativo o indirecta, no, entonces la pregunta ahí le va a salir mala. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, miremos según las funciones de las empresas. Denme un segundo que aquí se me... Acá tenemos una diferenciación entre la utilidad de las empresas cuando se dedican a la compra. Cuando se dedican a la compra, primero empiezan con una compra de materia prima. También tenemos unos costos de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, lo que está en amarillo, dense cuenta que prácticamente son los elementos del costo. Después, costo de productos en proceso, costo de productos terminados y empieza la venta. Después que yo genero la venta, paso a generar lo que es la utilidad, los costos operativos y me va a dar una utilidad neta. Prácticamente, ¿qué es lo que me está diciendo este gráfico? Lo que me está diciendo este gráfico es que los elementos del costo están conformados o los procesos que yo hago para llegar a la utilidad, primero que todo son la compra de materia prima, se me generan unos costos de mano de obra directa, unos costos indirectos de fabricación y luego para hacer el proceso de venta yo necesito, va a haber un costo de productos en proceso que son los productos que no han terminado, los productos de el costo de productos terminados, los que ya están disponibles para la venta y por último la venta. Después que yo hago la venta ya puedo implementar o calcular lo que es la utilidad teniendo en cuenta los costos operativos y por último la utilidad neta. Entonces, continuando, los elementos del costo vemos que son mano de obra directa, materiales directos y gastos indirectos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para que esto siempre les quede. Esta es una pregunta que les va a salir en el examen. Entonces, y esta pregunta, es más, voy a ver si le pongo más puntos porque no es lógico que una pregunta que prácticamente es de lo que estamos dando del tema se vayan a equivocar. Porque a veces, pues yo coloco un elemento ahí que puede confundir, pero ustedes, la idea es que no se dejen confundir por cualquier elemento que se incluya en la pregunta. Materiales directos o materia prima. Son los elementos físicos de consumo que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios y tienen las siguientes características. Son tangibles, son de fácil medición y cuantificación. Este aspecto es importante, son de fácil medición y cuantificación. ¿Qué quiere decir? Que una materia prima es fácil de medir y cuantificar. Cuando hablamos de cuantificar, estamos diciendo que la podemos, o sea, le podemos dar un valor a esa materia prima, un valor en cuanto a la medición. ¿Cómo así? Yo le doy un valor, un peso, no, esta materia prima me pesa esto, tiene X volumen, o me voy a conseguir o me voy a consumir X cantidad de materia prima. Es fácil la medición.
En las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican con él. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de una empresa de producción, como lo decíamos en la clase pasada, la materia prima se identifica directamente en el producto. En las empresas de servicios, mire, presten atención a esta parte aquí que es importante, porque acá, pues ustedes saben que la mayoría de ustedes van a tener la oportunidad y el enfoque de laborar en empresas de servicio de salud. En las empresas de servicios generalmente no existen o no se integran físicamente el producto, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar utilizar materiales o materias primas para la adecuada prestación del servicio. Como lo decíamos anteriormente eh, en los ejemplos que hacíamos, que podemos tener la materia prima, que son todos esos insumos que yo necesito en la parte médica para prestar ese servicio. ¿Cuáles son los insumos? Prácticamente los medicamentos. Los medicamentos que son esenciales para prestar los servicios de salud. Acá en la universidad, eh, para los estudiantes, ¿será que utilizamos materia prima en ese proceso de formación de ustedes? ¿Ustedes creen que existe un insumo que se utiliza? De pronto, si la universidad, aunque esta universidad no tiene ese servicio, como hay universidades que a los estudiantes o en el curso de inglés le dan un libro, un módulo, entonces ese viene siendo una representación de materia prima en ese proceso de formación. Entonces, miren lo que precisamente, entonces tenemos los insumos de laboratorio y el material directo viene, si yo le hago el ejercicio en el sector salud, que voy a tomar unas muestras de laboratorio, todo lo que son los insumos de laboratorio se me consideran a mí insumos o materia prima. Que no se confundan, porque hay veces que ustedes si lo llaman insumos, ustedes tienen que determinar enseguida, porque ustedes pueden llegar a una empresa y en la empresa los determinan como insumos. ¿Qué quiere decir? Insumos tienen que analizar entonces cuál es el servicio que están prestando y si ese servicio, esos insumos que vienen siendo pues la materia prima. Entonces, porque eso depende de la actividad que se esté uno desempeñando. Pero también acá hay algo, cuando hablamos de materias primas en el tema de insumos, tenemos que diferenciar también lo que son las funciones empresariales en funciones de la empresa comercial versus la empresa de producción o la empresa industrial. Entonces ustedes tienen que tener claro cuáles son las empresas comerciales. Acuérdense que cuando hablamos de empresas comerciales son las que se dedican, esto también es una pregunta que de pronto les voy a hacer. Las empresas comerciales son las que se dedican a la comercialización de productos, que ellos entonces en su función de comercialización lo que hacen es que compran un producto y después lo que hacen es venderlos. Entonces dense cuenta de que aquí cuando vemos la empresa comercial empieza con el proceso de compra. Este proceso de compra, ellos, ¿cómo lo hacen? Pues el proveedor le emite una factura, hay unas erogaciones de compra, es decir, unos valores por esas compras, y llegan al almacén, a mi almacén comercial. Después que yo hago esta compra, pues yo tengo, por lo que yo compro ese producto, es lo que me genera a mí un costo para la función de ventas. Entonces yo voy a tener un gasto de ventas, que el gasto de venta viene siendo, voy a tener, perdón, unos gastos de ventas, unos gastos de administración y unos gastos de financiación. Entonces, y esto me va a dar a mí el costo total de ese producto. Entonces, cuando ustedes, digamos que yo me dedico a vender celulares, entonces a mí me van a generar unos gastos de ventas, unos gastos de administración y unos gastos de financiación. Acuérdense, gastos de venta son entonces todos aquellos que me generan a mí la acción de la venta, los gastos del vendedor, los gastos, todo lo que me implica a mí
hacer esa venta. Gastos de administración, todo el personal administrativo y gastos de financiación son gastos de financiación. Cuando hablamos de gastos de financiación, son todos esos gastos que implican en mí los que yo les pago por financiar o por tener una capitalización, un recurso. ¿Cómo así? Si yo hago un préstamo en un banco y lo tengo invertido en mi empresa, los gastos de financiación son los intereses que yo le pago a ese banco porque ellos me financiaron a mí o me hicieron un préstamo. Gasto de financiación también es los intereses que yo le pago a los proveedores. Por lo general, los proveedores, para que ustedes conozcan, siempre que me hacen a mí una venta a crédito, por lo general esas ventas a crédito, dependiendo del plazo que yo le pague esa cuenta o que ellos me den, dependiendo del plazo que ellos me den, yo le tengo que pagar unos intereses. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta que hay unas cuentas que son a un mes, por lo general las cuentas a un mes no pagan intereses. A partir de un mes, ya dependiendo de la empresa que yo le esté comprando, hay unos gastos de financiación. Entonces, eso es lo que llamamos el costo total. Entonces, pero el primer ejercicio que vemos aquí es las empresas comerciales. ¿Quién me dice un ejemplo de 5, 12 de empresas comerciales? Claro, puede ser, bro. Yo, profesor. Una Sí. empresa comercial es Representaciones Argos. Bueno, claro, también. Representaciones Argos comercializan elementos de protección personal y artículos de protección industrial. Bueno, muy Otra bien. empresa comercial sería Autorroble. Ok. Otra empresa comercial sería Justo y Bueno. Ok. Bueno, analicemos Claro. ¿Qué pasa con Claro? ¿Qué servicios? Claro, es una empresa de servicios. Entonces, en el tema de Claro, ahí no, pero claro puede ser una empresa mixta porque a partir de que vende servicios también tiene. Exacto, muy bien. Entonces ahí en el tema de Claro pasa algo, digamos, algo especial en esta empresa. Claro, es una empresa de servicios, pero también tiene una parte comercial. Entonces, ellos prestan un servicio que es de telefonía. ¿Qué necesitan para prestar ese servicio? Todo el sistema, todas las antenas, todos los sistemas y todos los pagos que ellos les hacen al gobierno por prestar ese servicio. Pero además de eso, ellos tienen una parte comercial, que es la que se dedican a vender los celulares. Dense cuenta que ellos, cuando la parte comercial, cuando van a ver todo este proceso de la venta y compra de celulares, aplica esta parte que tenemos aquí inicialmente, en la parte superior. Entonces, claro, es una empresa que es una combinación entre una parte comercial y prestación de servicios. Entonces siempre es bueno, dense cuenta que es bueno que ustedes cuando dan estos ejemplos, porque estos ejemplos lo que le permite a uno es ver exactamente cuál le aplica a cada una de estas empresas. Entonces, por ejemplo, Justo y Bueno y Ara son empresas prácticamente comerciales, porque ellos lo que hacen es que toman un producto y ese producto lo compran y luego lo venden. Y no le hacen ningún proceso de transformación. Entonces aquí tenemos las empresas de transformación o empresas de transformación, que son las que se dedican. Entonces aquí les doy varios ejemplos. Entonces, Cementos Argos, que pareció el nombre que nos dio el compañero, ellos se dedican a la producción de cemento. Todas estas empresas que se dedican a la producción de alimentos también se pueden considerar como empresas de transformación. Frigosinú es una empresa de transformación. Minerva también. Entonces, todos tenemos que ver. Proleche, Colanta, son empresas que toman un producto y lo transforman. Entonces, mire cómo funcionan las empresas de transformación. Porque ustedes también
uno no sabe que tengan la oportunidad de ir a una planta donde fabriquen medicamentos. Si hay una planta donde fabriquen medicamentos, prácticamente que una planta donde fabriquen medicamentos se asemeja a una empresa de transformación. Entonces, ¿con dónde empieza? En el almacén de materias primas. Almacén de materias primas, donde empieza igual con un proveedor y la compra. Pero aquí la diferencia es que después del almacén de materias primas va a existir una mano de obra, que son la mano de obra directa, los cargos indirectos y el almacén de productos terminados, dependiendo. Cuando hablamos de almacén de productos terminados, son estos productos que hasta el momento no se han terminado. Y luego los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, para decir el costo total, que es la función de venta y administración. Dese cuenta que es similar, pero la única, ¿cuál es la diferencia que existe entre las empresas comerciales y las de transformación? Es que las empresas de transformación tienen incluida una mano de obra directa y unos costos indirectos de fabricación, y manejan un almacén de productos terminados. Bueno, aquí entonces todo eso, como estamos hablando de materia prima y de insumos, entonces, y también este término que vimos en contabilidad, ¿se acuerdan que en contabilidad, cuando veamos el término de inventario, viene siendo una cuenta de activos? Esta cuenta de activos estaba ubicada o está ubicada en el balance general. Los inventarios son activos poseídos, son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, que es en el tema de los almacenes de cadena o los almacenes comerciales. Los inventarios son activos en un proceso de producción con vistas a la venta. Los inventarios son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio. Entonces, si yo les hablo, miremos las características de los inventarios. Miren la primera, la que dice la número A. Son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Es decir, estos inventarios, si yo tengo una farmacia, todos los productos que yo tengo en mi farmacia van a ser poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Este aplicaría para el A. Un ejemplo para el B. Son inventarios, son activos en proceso de producción con vistas a esa venta. Es decir, que yo puedo tener inventarios en proceso de producción. Cuando yo estoy fabricando un medicamento y no he terminado de fabricar el medicamento, y esos medicamentos que están en proceso de producción, más adelante se van a constituir productos terminados. Entonces, lo que nos quiere decir este punto B aquí es que existen unos inventarios que son inventarios de productos, como vimos en la diapositiva anterior, inventario de productos, perdón, ahí no está, inventario de productos en proceso, que aparece aquí en el punto B, que son esos productos que hasta el momento no se han terminado. Y los inventarios son activos en forma de materiales, suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio. Y quiere decir que yo también tengo que considerar los inventarios, todo aquello que yo necesito para que va a ser consumido en el proceso de producción o en la prestación de servicio, que ahí podemos ingresar lo que son los insumos, todos los materiales que yo voy a necesitar para hacer mi proceso de producción o para prestar ese servicio. Entonces, sí, señor. En este punto, también no sería parte de este inventario la dotación que yo tengo disponible para entrega a todos mis trabajadores. Bueno, lo que pasa es que muy buena pregunta. Cuando hablamos de la dotación, muchas veces la dotación, dése cuenta que es algo que me va a ayudar a mí en mi proceso, pero no se va a ver no se va a ver en el producto final o en el servicio.
Entonces, muchas veces la dotación yo la incluyo como un gasto, independientemente, porque la dotación no le voy a hacer ningún proceso, sino que va a ser algo, un elemento que me va a ayudar a mí o es para los empleados. Entonces, cuando hablamos de dotación, no está incluida ahí en esos inventarios, sino que al momento que yo la consumo, digamos que yo compro ahora la dotación y yo compro 25 uniformes, entonces a la hora de que yo voy a contabilizar esos uniformes, yo los voy a contabilizar como un gasto. Entonces ya sea un gasto operativo, porque no lo voy a considerar como inventario, porque dése cuenta que la dotación yo no la voy a vender. La dotación me va a servir a mí para el proceso, no, en cierta parte no me va a servir para el proceso de producción, sino que me va a servir para los empleados que van a hacer el proceso de producción. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Profe, una pregunta. Claro que Por sí. ejemplo, la dotación es también, o sea, es como una inversión, pero ese tipo de inversión tiene algún nombre, porque es que es una inversión que no va a generar ganancia. Bueno, ¿se Como usted lo acuerdan? acaba de decir, uno la va a vender. Exacto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre costos y gastos? ¿Se acuerdan? En las clases, en la primera clase, la segunda clase. Entonces, cuando decíamos de los costos, entonces prácticamente los costos son los costos están involucrados en los procesos de producción o en el producto final. Y los gastos son aquellos elementos que a mí me sirven para de soporte o para implementar o que no se van a ver en el producto final, pero que son necesarios para ese producto. Que se acuerda que decíamos ahí que los gastos entonces pueden ser el de la vigilancia, los gastos, en este caso la dotación, porque es que la dotación, dense cuenta que a mí cuando me fabrican un medicamento, que digamos que yo estoy en una farmacéutica, cuando fabrican un medicamento, este medicamento, cuando yo lo voy a observar, en ningún momento la dotación se puede evidenciar en el producto. Entonces, dése cuenta que para hacer ese producto, pues se puede hacer con o sin dotación, por ser algo ácido, así como decirlo. Entonces, se puede hacer con o sin dotación. Entonces, cuando hablamos, entonces todos esos elementos que no son costos, que no están involucrados directamente en el producto o en el servicio, yo los catalogo como gastos. Como dices tú, los gastos en cierta parte no me van a generar a mí ganancias. Es como a veces cuando yo estudiaba, a un profesor le gustaba dar el ejemplo de las servilletas y las bolsitas. Entonces, si yo estoy vendiendo algo, cada vez que compro servilletas o si es un negocio de comida o las bolsas, todo eso que yo voy adicionando a esa prestación de ese producto de servicio se consideran como gastos, porque son digamos que arandelas o adicionales que uno le agrega a esa producción de ese producto o de ese servicio. Entonces, nuevamente, es bueno que siempre miremos esa diferencia entre costos y gastos, que la vez pasada hicimos muchos ejemplos y dijimos cuáles eran los costos y cuáles eran los gastos. Entonces, nuevamente para que miremos esa parte. Entonces, tipos de inventario. Cuando hablamos de tipos de inventario, tenemos inventario de materias primas. Este es fácil, que son lo que conforman todos los materiales con que se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido ningún procesamiento. Es decir, a mí me llegó un material, voy en la fábrica de panes, me llegaron lo que es la harina, me llegó la levadura, me llegó el azúcar, me llegó la leche. Ese viene siendo un inventario de materias primas. Inventario de productos en proceso. Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación aplicables a la fecha que se va a tomar ese producto.
Entonces, este inventario de productos en proceso de fabricación es como cuando ustedes dicen, yo voy a hacer los inventarios, uno los hace, los puede hacer dependiendo de la empresa, cada 6 meses, cada 2 meses, cada año, dependiendo qué tan fácil sea. Cuando hablamos de inventario, bueno, para que tengan en cuenta, muchas personas hablan de la palabra inventario o estamos familiarizados que cuando hablamos de inventario es la acción de contar mis productos. ¿Se acuerdan que a veces vamos a un almacén y dice, estamos en inventario? Están haciendo que el conteo de esos productos. Pero acá cuando hablamos de inventario, estamos hablando de las clases de inventario porque dense en cuenta que vimos una definición acá que para mí inventario son los materiales, los productos en proceso y todos los insumos que yo necesito para la producción. Entonces acá en esta diapositiva nos están hablando de los tipos de inventario, que son los inventarios de materias primas, los inventarios de productos en proceso y los inventarios de productos terminados. Entonces dense en cuenta que aquí nos están dando el ejemplo de la fabricación de un champú. ¿Qué se necesita para fabricar un champú? Lo más probable es que se necesiten químicos, se necesitan aromas, se necesita grasa y todos los elementos que componen plástico, que componen el champú. Inventario de productos en proceso son eso en cierto momento cuando se va a hacer el conteo de los productos que se van a hacer. Si digamos que el inventario se hizo el último día del año o el 15 de diciembre. Entonces, el 15 de diciembre, en los inventarios de productos en proceso son esos productos que hasta el momento no se han terminado. Entonces, pero que ya involucrado o se gastaron una materia prima. Entonces, yo tengo que cuantificar esos productos y darle su valor, saber cuánto cuesta. Y los inventarios de productos terminados son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras de los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. Prácticamente, palabras más, palabras menos, inventario de productos terminados, como su nombre lo dice, son los productos terminados que tenemos hasta el momento. Es decir, si yo le tomo... Sí. Yo le voy a dar más o menos el concepto de lo que entendí para que me aclare porque no sé si entendí muy bien. El inventario en proceso, digamos que, bueno, los champús, ¿cierto? Usted hace champú, le mandan los materiales para hacer su champú, ¿cierto? Exacto. O sea, perdón, la materia prima, digamos que son los químicos que le mandan a usted para que usted haga su champú, pero en proceso son o sea, los materiales con los que hacen los químicos que le van a mandar a usted para que usted haga su champú. No, ven y te voy. Vamos a ponerlo más fácil, digamos. El inventario lo vamos a hacer hoy que estamos a 20, ¿qué? 22 de septiembre. Listo. 23. Listo. Profesor, Hoy vamos a hacer el inventario. Nosotros el inventario vamos a clasificarlo en inventario de materias primas, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. Llegamos a la fábrica de champús. Entonces, en el inventario de materias primas, yo me tengo que ir al almacén de materias primas que tiene la fábrica. Entonces, allá donde ellos guardan todo lo que han comprado, que son los químicos, los plásticos, de pronto si utilizan grasa, miren a ver qué más tiene un champú allí, utilizan alcohol, todo eso que utilizan, yo voy a ir al almacén de materias primas y yo entonces, o mediante lo que tenga en el sistema, lo que debería tener, porque eso cada vez que yo compro de eso lo debería tener en el sistema, yo hago el conteo y me da a mí lo que tengo de materias primas. Entonces, eso es lo que yo tengo de materias primas, esa materia prima yo la compré a un valor, entonces prácticamente lo que yo voy a hacer es que voy a contar cuánto tengo de cada una de las materias primas. Listo, hasta allí vamos bien. Luego, yo fui a la fábrica y estamos al día de hoy y llegamos a la fábrica, entonces yo ya conté cuánto había de materias primas en el almacén de materias primas, porque esa materia prima hasta el momento no la han tocado, sino que se compró y se dejó allí.
allí y se va a necesitar de pronto mañana, pasado o los días siguientes. Pero entonces el inventario lo hice el día de hoy y yo tengo que darle un valor o saber cuánto me cuestan los productos que están en proceso de fabricación. Listo, entonces yo tengo que, digamos que el primer proceso de fabricación del champú es una mezcla de varios ingredientes. Y después que yo mezclo esos ingredientes, tengo que demorar 5 días a que, digamos, ese proceso se haga. Entonces, como yo ya tengo una mezcla que el día de hoy que estoy haciendo el inventario, esa mezcla la tengo allí, tengo varias mezclas, yo tengo que saber, entonces el inventario de productos en proceso, yo tengo que saber cuánto cuesta esa mezcla, o sea, cuánto se ha invertido en esa mezcla en este momento. Es como cuando yo voy a tomar una foto de lo que está en proceso o todos esos productos que no han sido terminados. Por ejemplo, si yo tengo también en proceso, yo tengo unos champús que no les he puesto la etiqueta. Hasta el momento yo no les he puesto la etiqueta o de pronto no les he puesto las tapas a los ya están envasados, pero yo no les he puesto las tapas. Entonces esos vienen siendo esos productos que conforman el inventario de productos en proceso. Entonces en el producto en proceso son todos esos elementos que hasta el momento no me componen los productos terminados o les falta una parte para hacer productos terminados. Y ya cuando hablamos de productos terminados, pues son aquellos productos que ya están listos para vender. Y estos productos que están listos para vender, ¿dónde los consigo yo? En el almacén de productos terminados o en el punto de distribución. Es decir, yo ya terminé el producto, ya está empacado, ya está listo, ya está embalado y yo ¿dónde lo voy a ubicar? En un almacén de productos terminados. ¿Comprendieron esa parte ahí o de pronto alguien tiene algo para ampliar? Díganme un ejemplo de productos en proceso en una... Yo puedo dar uno, profesor. Por en ejemplo, una empresa sí. de gaseosa, Postobón, Exacto, muy bien. tiene todo lo que es el líquido, la bebida, y sería en el proceso, el inventario de productos en proceso sería, o sea, tiene la bebida, ya lo único que faltaría sería envasarla, ya ingresarlo a los envases de bebida. Pero, Profe, de la ropa no podría ser una uno. pregunta. Exacto. En el Profe. caso, dame un segundo, en el caso Por ejemplo, la pantaleta o algo así. de las modistas, no, digamos de las modistas, porque yo no puedo decir que, digamos que yo me dedico a la fabricación de lo que son pantalones, camisas, pantaloncillos, faldas, y yo voy a hacer el inventario de materias primas, ya ese es fácil, que es toda la tela que yo tengo ahí, que he comprado, pero no he utilizado. O si he utilizado, yo utilicé utilicé la mitad de la tela, yo tengo que cuantificar cuánto es la tela que yo tengo ahí que hasta el momento no he utilizado. ¿Cuáles son los productos en proceso en una fábrica o un taller textil? Los productos que a uno le han colocado botones o etiquetas y eso. Exacto. Entonces yo tengo que hay productos que hasta el momento yo no le he puesto botones, no los he fileteado, pero esos son los productos el día que yo voy a hacer el inventario. Entonces yo el día de hoy que me puse a hacer el inventario, me di cuenta que hay unas blusas que no le han fileteado, hay unas blusas que no le han puesto los botones, hay una tela que solamente está cortada. Entonces la empresa lo que tiene que hacer es cuantificar y decir cuánto valen ese inventario que tienen ahí. Es decir, esas blusas que no están terminadas tienen que darle un valor. Entonces, las empresas siempre tienen que tener determinado todo esto porque toda la información tiene que estar al día a día. Entonces, no quiere decir que ustedes tienen ahí ese poco de blusa sin terminar o ese poco de prenda sin terminar y tienen que darle un valor para el tema de cuantificar el inventario. Entonces, si yo les digo un ejemplo de
Entonces, un ejemplo de productos en proceso en una textilería son todos aquellos productos que no han terminado su proceso de producción. Entonces, que le falta todavía un ojal, que de pronto le falta es que mire, solamente si un producto todavía no está planchado, todavía no está terminado, porque hasta que no lo planchen y no lo empaquen, no pasa inventario de productos terminados. Y inventario de productos terminados son aquellos que ya están terminados, como su nombre lo dice, los cuales ya ellos pasaron por un proceso de transformación y ya están listos para ser vendidos. Ahora sí comprendieron. Entonces, pero des en cuenta que esto se aplica en los productos, inventario de productos en proceso se aplica es en las empresas de producción. Porque si yo les pregunto cuál es el inventario de productos en proceso en un almacén de celulares, ¿ustedes qué me dicen? En un almacén de celulares o en el Justo y Bueno o en el ARA, ¿qué comprende el inventario de productos en proceso? Los productos que todavía no están codificados o que no tienen de pronto los precios. Ustedes me van a decir ahí, falso. Usted me va a decir, profe, esa pregunta está mal formulada porque esos productos en proceso solamente aplica para empresas productoras. Es decir, dése cuenta que las empresas comercializadoras no voy a tener productos en proceso, porque ahí si yo me voy a comprar y vender celulares, yo lo que voy a hacer es comprar el celular, de pronto le pongo un código, pero eso no viene siendo el superproceso, no se considera como un proceso de fabricación. Entonces, les puedo hacer esa pregunta así, de esas de falso y verdadero, y no se me vayan a confundir. Los inventarios de productos en proceso o este esquema que estamos viendo aquí se da solamente en empresas de producción o de fabricación o industriales, o como Colanta, empresas que producen alimentos, textiles, que producen medicamentos. Esto es aquí donde se ven los productos en proceso. Y continuando con los tipos de inventario, también tenemos inventario hay unos inventarios que el área de compra que hace, los pide, se llama inventario en tránsito. Está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido pero no se han recibido todavía. A veces a ustedes hacen una compra desde el área de compra y les facturan, y esa factura y ustedes pagan hoy mismo el material. Es decir, yo estoy en el área de compras y yo hice la compra hoy de 5 bultos de harina. Esos 5 bultos de harina yo ya los pagué, ya me los facturaron, pero esos inventarios no han llegado hasta el momento. Entonces, al momento que yo tengo que hacer el inventario, yo tengo que también cuantificar cuánto inventario que no me ha llegado, que es determinado inventario en tránsito, existe para la empresa. ¿Comprendieron esa parte? Que es el inventario que a mí no me ha llegado porque prácticamente yo lo pagué, pero no me ha llegado. Entonces, el inventario yo lo tengo que cuantificar desde el momento que hago o que ya está a mi nombre. ¿Cuándo está a mi nombre? Desde el momento que me lo factura. Tenemos otra clase de inventario que son los inventarios de suministros de fábrica. Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero no se pueden ser cuantificados de una manera exacta. Entonces, esto más que todo se ve en productos o en empresas también productoras, que son pinturas, lijas, clavos, lubricantes, que hay unos suministros que son necesarios para todo mi proceso productivo. Entonces, yo los cuantifico como como suministros que como pueden ser pintura, lijas, clavos, por ejemplo, en un taller de motos. Entonces, en un taller de motos,
yo puedo cuantificar como inventario de materias primas todo lo que son todos los elementos de la moto que yo vendo allí. Yo vendo la cadena y todos los elementos de una moto, pero hay unos elementos que yo utilizo que los necesito para el proceso, para el taller, que son como lijas, clavos, lubricantes, o sea, que son elementos que me apoyan a mí mi proceso productivo, pero como decíamos inicialmente, son difíciles de identificar. Entonces yo los clasifico como insumos o suministros de fábrica. Y tenemos los inventarios de mercancía, que estos inventarios de mercancía, dése cuenta que mire lo que dice, inventario de mercancía, lo constituyen todos aquellos bienes que pertenecen a las empresas, bien sea comercial o mercantil. Luego los compran para luego venderlos sin ser modificados. Esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la venta. Entonces, mire, en el tema de claro, ¿quién me dice qué viene siendo el inventario de mercancías? Lean la definición y me dicen qué producto. Los celulares, profesor. Exacto. Las ventas de los celulares. Los celulares. Muy bien. Entonces, son todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, que se venden para luego venderlo. Digamos, anteriormente creo que aplicaba que habían unas clínicas y unos hospitales que tenían una farmacia, y esa farmacia era de venta al público. Si yo tengo una farmacia en la clínica o en el hospital, pero esa farmacia la tengo para vender productos, entonces ese viene siendo un inventario de mercancías. Entonces en el tema de claro, yo tengo ese. Si yo tengo una empresa, yo tengo, digamos que Colanta, y Colanta tiene un almacén, y ese almacén, además de los productos Colanta, ellos tienen una alianza con X proveedor, y también venden productos de algún socio o una alianza que tiene. Entonces ellos también pueden vender ese producto, y ese producto lo venden para comercializarlo. Entonces eso es lo que llamamos inventario de mercancías. Hay también otro tipo de inventarios que dependiendo, esto ya es un tipo de inventario que dependiendo para qué se usa. Entonces hay un inventario que se llama inventario de seguridad. Es el inventario que se mantiene para compensar riesgos de paros no planeados de la producción. O sea, palabras más, palabras menos, lo que nos dicen es que es un inventario que yo tengo en caso de que haya un paro o yo me quede sin materiales. Entonces, profe, es como un colchón que uno tiene. Y ese caso de inventarios de seguridad también aplica también para empresas de servicios, ¿cierto? Sí, claro, para el tema de insumos. Pero este concepto de seguridad es un concepto que más dése cuenta que ya este es una clasificación totalmente diferente a las clasificaciones anteriores. Este inventario de seguridad es como cuando ustedes le preguntan, ven acá, ¿cuánto es tu inventario de seguridad? Le están preguntando cuál es el inventario que ustedes tienen colchón en caso de que tengan ahí o que lo tienen ahí como una previsión. Por ejemplo, que ustedes tienen una bodega que vende cervezas. Ustedes saben que la venta de cerveza ya la tienen estandarizada. Aquí siempre las ventas son 50 canastas promedio diario, 50 canastas diario. Entonces, y yo les pregunto, ¿cuál es el inventario de seguridad que ustedes tienen o de reserva? No, tenemos 200 canastas que nos van a durar ¿cuánto? En caso tal de que no venga el cambio, me va a durar 4 días. Entonces, ese es un tipo de inventario. Por ejemplo, nosotros acá en la empresa, como manejamos servicios y eso, manejamos equipos, por ejemplo, una OLT o una MikroTik, que son los equipos. Si se nos llega a dañar, nosotros tenemos que correr para que los usuarios no queden sin servicio. Entonces nosotros tenemos que tener esos elementos ahí dispuestos para en cualquier momento cuando se presente una emergencia. Exacto, esos elementos son necesarios para cubrir emergencias.
Ok. Listo. Entonces, estos dos tipos de inventarios, ya el inventario de ciclo y inventario de previsión son inventarios en cuanto a periodos de tiempo, pero no es que sean muy importantes en el tema que vamos a ver acá. Entonces, aquí prestemos atención porque esto que viene va a ser de pronto, como ya el tema de números nos puede confundir. Cuando hablamos de sistemas de inventario, entonces, en la empresa, cuando hablamos de sistemas de inventarios, tenemos que establecer unos sistemas de inventarios que nos van a permitir cómo cuantificar los inventarios. Porque yo estoy en el área de compras. Entonces, si yo estoy en el área de compras, puede pasar que yo todas las veces un producto no lo compre al mismo valor. Y entonces, si el producto está determinado por el dólar, ese producto yo lo puedo estar comprando a un valor, mañana otro valor y así sucesivamente. O no necesariamente que dependa del dólar. Yo tengo mi venta de mi tienda o mi granero y yo compré cervezas en diciembre, que había una promoción. Entonces, en enero volví a comprar nuevamente cervezas y en febrero nuevamente mandé a comprar cerveza. Y pasa que al momento que yo voy a hacer el inventario, todavía tengo cervezas de diciembre, de enero y de febrero. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo se hace en esos casos cuando yo tengo varias clases de inventario o varias clases de materiales de varios periodos en los cuales el costo no fue el mismo. Entonces, en los sistemas de inventario, el primer sistema de inventario, este es un tema que de pronto, si no lo van a comprender hoy, ustedes tienen que volver a leer, buscar libros, videos, porque es un tema que ustedes tienen que también poner de su parte, porque no todas las veces los vamos a comprender de una. Entonces, sistema de inventario periódico. El sistema periódico obliga a las entidades a determinar el inventario final de la entidad. Dense cuenta que aquí la palabra clave es inventario final de la entidad. A través de un conteo físico que se hace al menos anualmente, generalmente al final del periodo contable, cuando una entidad aplica el sistema de inventario periódico, el costo de venta es determinado como resultado de la siguiente ecuación. Entonces, por lo general, las empresas siempre se dedican, de aquí lo que nos está diciendo es que los inventarios por lo general se hacen una vez al año. ¿Por qué no se hace un inventario todos los días? Esa es una pregunta clave que yo les hago a ustedes. ¿Quién me contesta? ¿Por qué creen que las empresas no hacen inventario, digamos, no tanto todos los días, cada semana? ¿Por qué creen que las empresas no hacen inventario todas las semanas? Porque eso emana mucho tiempo y gastos de administración. No, porque la ganancia de la empresa, o sea, la ganancia total de una empresa se da al final de cada año. No, bueno, también es cierto. Sin embargo, lo que dijo el compañero anterior está porque eso genera tiempo y me va a generar a mí un gasto de administración. Porque ustedes saben que con participación. No estoy viendo los nombres. Entonces, listo. Entonces, mire, los inventarios no los hacemos semanales ni mensuales porque el hacer inventario es un desgaste. Eso, si des cuenta que cuando un almacén está haciendo inventario, que lo hace en el mes de enero o lo hace en el mes de enero, prácticamente deja de atender porque eso tiene que poner a las personas a contar, a llevar, a organizar. Entonces eso es un desgaste que uno no lo puede hacer todo el tiempo. Entonces, dependiendo de la empresa, los inventarios los harán cada 6 meses, cada año, dependiendo lo que implique hacer un inventario. Entonces, él dice, cuando una entidad aplica el sistema de inventario periódico, el costo de ventas es determinado por la siguiente ecuación. Inventario inicial
más todas las compras que yo hice, más las compras y costos directos e indirectos en el proceso de producción, me da el inventario disponible para la venta, menos el inventario final, me da el costo de ventas. Si ustedes tienen memoria, esta partecita que tenemos aquí, la veíamos cuando hacíamos los estados de resultados para las empresas de producción, que el inventario, que el costo de ventas, para hallar el costo de ventas, yo tenía que hacer este juego de inventario, que prácticamente me está diciendo, si yo quiero saber cuánto me costó lo que yo vendí, yo parto de un inventario inicial, que es lo que yo tenía a enero primero, y yo hice unas compras de 20,000 pesos. A enero primero yo tenía 10,000 pesos que tenía ahí en bodega. Yo hice una compra de 20,000 y entonces ese es un inventario que tengo para la venta. Entonces ya como yo hice una compra de 20,000, el inventario que tengo para la venta es 30,000. Cuando yo hice el inventario final, yo conté que me quedan 15,000. Entonces se supone que si yo tenía 10,000 y compré 20,000, entonces, y me quedaron 15,000, se supone que el costo de venta es de 15,000. Entonces, esa parte es buena que ustedes la analicen allí. Inventario inicial es de 10,000, es el inventario con el que yo amanezco el 1 de enero. Yo estoy colocando una fecha de 1 de enero porque para que el ejercicio sea más entendible. Inventario inicial 1 de enero, yo conté yo hice el conteo a 31 de diciembre y me quedaron 10,000 pesos, o en bodega me quedaron 10,000 pesos en canastas de cerveza. Después, durante todo el año o durante el periodo que yo estoy haciendo en el inventario, yo compré 20,000 o hice una inversión en compras de 20,000. Entonces me da el inventario disponible para la venta, que son los 10,000 más 20,000. Y a eso le quito yo el inventario final que yo allá el día de hoy o el día 31 de diciembre hice el inventario final y me quedaron 15,000. Entonces me va a dar el costo de venta de 15,000. Se supone que la diferencia de todo lo que yo tengo menos lo que me quedó fue lo que vendí. Entonces, ¿qué es el costo de venta? Es todo lo que yo tengo más lo que compré, menos lo que me quedó, es lo que vendí. Si ustedes ahora mismo tienen un negocio o tuvieron el negocio el año pasado, entonces si yo les digo, ustedes tienen un inventario inicial de 10 celulares, el negocio sea venta de celulares, 10 celulares, y ustedes durante el año compraron 20 celulares. ¿Sí? ¿Cuánto tuvieron disponible para vender? La suma de 10 más 20. Daría 30 celulares. Pero cuando hicieron el inventario final, al final del año pasado les quedaron 15. ¿Qué quiere decir? Que el costo de ventas, que la diferencia es 15. ¿Qué quiere decir? Que se supone que ustedes debieron haber vendido 15 celulares porque eso fue la diferencia de lo que tenían menos lo que les quedó. Entonces, ese viene siendo el sistema de inventario periódico. El importe del inventario final se obtiene a través del conteo físico y usando este sistema de contabilidad, donde la entidad no lleva un control continuo a través de sistemas de contabilidad del inventario final. Entonces, eso en cuanto a las unidades. Entonces, continuando acá en la explicación del sistema de inventario periódico. Cuando una entidad utiliza el sistema de inventario periódico, los asientos del libro de diarios son los siguientes. Acuérdense en contabilidad que habían unos asientos cada vez que se hace una operación económica. Por ejemplo, en el área de compras, yo hice una compra por 20,000. Esa compra yo la puedo pagar en efectivo o puedo dejar una cuenta por pagar por 20,000. Esto es contabilidad. En operaciones de venta, cada vez que yo hago una venta, yo hice una venta por 50,000,
esta venta me la paga en efectivo o yo la doy a crédito y la contabilizo como una venta de 50.000. Al final del periodo, la entidad debe hacer el siguiente asiento contable para actualizar los inventarios. Entonces, yo para actualizar los inventarios, yo tengo que actualizarlos de la siguiente forma y hacer el siguiente asiento contable. Esto viene siendo prácticamente pura contabilidad, donde nos dicen el inventario final, el costo de ventas, y yo los cruzo con el inventario inicial y las compras. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo entonces que el inventario final y el costo de ventas tienen que equilibrarse con el inventario inicial que yo tenía y las compras. Este inventario inicial y las compras están acá. Inventario final y las compras que vemos aquí, inventario inicial y las compras, y el inventario final y el costo de ventas tiene que equilibrarme. Prácticamente, ¿qué estoy haciendo acá? Es una operación contable que yo hago en mis cuentas T y en los libros de contabilidad. Este es del sistema periódico. Entonces, el primero que vimos fue el sistema de inventario periódico. Entonces, vamos a compararlo ahora con el sistema de inventario permanente o continuo. Y miremos a ver cuál es la diferencia. La aplicación del sistema permanente para la contabilización de los inventarios implica que la entidad debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que la compañía realiza una operación de compras o de ventas. Mediante la aplicación de este sistema, el inventario final reconocido en los registros contables puede ser comparado con el conteo físico al final del periodo que la entidad realiza y determina si hay inventario faltante. Cuando la entidad usa el sistema de inventario continuo, los asientos contables en el libro de diario usados para la compra y la venta del inventario son los siguientes. Mire, este sistema de inventario permanente o continuo se hace cuando en la empresa existen muy pocos o los productos son muy grandes o los productos son en cantidades muy pequeñas y tienen esos software que los soportan. No es lo mismo a llevar un inventario de si yo vendo computadores o llevar un inventario que yo venda tornillos. Entonces dése cuenta que la cosa no es igual. Entonces, en el sistema de inventario permanente continuo, cuando yo hago la compra, igual, yo lo ingreso a inventario y después ese inventario, al momento que yo hago esa compra, yo la hago, que yo hago la compra del inventario, yo lo pago ya sea en efectivo o lo pago o me lo dan a crédito, y cuando yo hago la venta, que aquí van a ver la diferencia con el ejercicio anterior, yo voy a tener un efectivo lo voy a vender por 50.000, lo considero una venta por 50.000 y el costo de ventas enseguida lo llevo a 15.000 y lo descargo del inventario. Si ustedes se dan cuenta, acá estas operaciones de los inventarios son parecidas, sino que el sistema inventario permanente o continuo lo que dice es que para la contabilización de los inventarios implica que la entidad debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que la empresa hace una compra o una venta. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo hago una compra o una venta, yo tengo que actualizar el costo de los inventarios. Ahora vamos a ver un ejemplo donde yo sé que van a comprender mejor, porque yo sé que aquí pues la presentación, y si no vemos un ejemplo, nos tendemos a confundir. Entonces, llegamos a algo que es la evaluación de inventarios. Los métodos de evaluación o métodos de evaluación de inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La evaluación de los inventarios es un proceso vital cuando los procesos unitarios de adquisición han sido diferentes, lo que yo decía anteriormente. Estos métodos de evaluación de inventarios se dan porque yo tengo mercancía que he comprado a unos precios
diferentes. Entonces yo tengo que aplicar un método de la evaluación de inventario. Entonces existen numerosas técnicas para valoración de inventario. Sin embargo, las más comunes y estas preguntas de este tema de inventario se las hacen ustedes en las pruebas saber. Existen numerosas técnicas de valoración de inventario, sin embargo, las más comunes son en las organizaciones son primeros en entrar, primeros en salir, que es PEX, que dense cuenta que primeros en entrar, primeros en salir, que significa la sigla. La segunda es últimos en entrar, primeros en salir, y el otro es el costo promedio. Estas siglas también se ven en inglés, que en algún libro ustedes las van a ver en inglés. Se llama FIFO y bueno, el otro no recuerdo muy bien el tema de inglés, pero como ustedes son casi unos gringos, ya esa parte no les quedará tan difícil. Entonces, vamos a explicar cada una de la valoración de inventario. Entonces, hagamos un par aquí. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento? Hasta el momento ¿qué hemos hecho? Estamos viendo los sistemas de inventario. Un sistema de inventario periódico y un sistema de inventario permanente o continuo. El sistema de inventario periódico, que fue el primero que vimos, es un sistema de inventario que lo que utiliza o lo que mira es que como su nombre lo dice, es periódico, se hace en un periodo determinado y se determina un costo final, un inventario final, un costo final, un inventario inicial. Entonces, este es periódico porque lo que se hace es que se espera un periodo para aplicarlo. Después les hablé del sistema de inventario permanente o continuo. Como su nombre lo dice, es un sistema de inventario que cada vez que la compañía hace una operación de compras o de ventas, tiene que actualizar el inventario. Es decir, que tiene que comparar ese inventario faltante con lo que tiene en el sistema. Entonces, este sistema de inventario permanente o continuo es un sistema de inventario que se da, pero en productos o cuando la producción o cuando yo manejo unos productos que son muy grandes, y estos productos muy grandes, es fácil de llevar ese inventario permanente. Por ejemplo, si yo vendo unos equipos médicos o equipos como unas sillas o unos computadores, y yo manejo un inventario de 10, de 20, de 15, sí puedo aplicar el sistema de inventario permanente o continuo. Y pues allí yo les expliqué el tema de la contabilización. Entonces acá nos dice ya el evaluación de inventario. Cuando algo lo vamos a evaluar es que le vamos a dar un valor. Si yo voy a evaluar, es como le voy a dar el valor que ustedes tienen para mí. Entonces yo les digo, les voy a dar un valor de 1 a 5. Entonces yo le doy de ese valor de 1 a 5 una evaluación a ustedes como estudiantes. Entonces decíamos que la evaluación de inventarios es un proceso cuando los precios unitarios de adquisición son diferentes. Vuelvo y pongo un ejemplo. Yo compré mercancía en diciembre, volví a comprar mercancía en 1 de enero, compré mercancía a finales de enero. Esa mercancía la compré a unos precios diferentes. Entonces, allí vamos a ver cómo contabilizo, cómo evalúo yo esos inventarios. Entonces, cuando yo hago una venta, yo tengo que darle valor a esos inventarios. Entonces, lo que hace la contabilidad es, yo compré mercancía en diciembre, nuevamente, compré mercancía en enero y mercancía en febrero. Y yo vendí el 5 de febrero un celular. Digamos que estamos hablando de celulares. Y es el mismo celular. Entonces, acá la evaluación de inventarios me va a decir el celular, yo sé cuál es el precio de venta, pero yo tengo que asignarle un costo a ese celular. Y ese celular, los de diciembre los compré en 800, los de enero los compré en 850 y los de febrero los compré en 860,000. Entonces, ¿qué costo le doy yo a ese celular? ¿Cuál sería lo lógico de ustedes? Si ustedes les van a preguntar en ese ejemplo, ¿cuánto te ganaste tú en ese celular? O a cómo te salió ese celular, ¿ustedes qué pueden decir?
se me salió a 860. Exacto, entonces ustedes pueden decir, no, me salió en 860, me salió en 850 o me salió en 800 que lo compré. Entonces aquí precisamente eso es lo que vamos a ver. El primer método es primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué nos quiere decir este método? Que se supone que los primeros que yo compré son los primeros que voy a vender. ¿Me entienden esa parte ahí? Se supone que yo estoy diciendo que si yo compré unos celulares en diciembre, unos celulares en enero y unos celulares en febrero y los vendía a mediados de febrero, lo que me está diciendo es que los primeros que me llegan a mí son los primeros en salir. Es decir, yo estoy haciendo el ejercicio contable de que los celulares que yo compré primero son yo los voy a valorar al momento de la salida como el costo que me dieron a mí. Entonces, mire, primero veamos el concepto. Este método, como yo lo decía, se llama también FIFO. Fair is, fair acts. Fair out. Entonces, fair is, que es primeros en entrar, primeros en salir. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades del sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas compras en el costo de las existencias es el mismo en el orden que ingresaron en el almacén, tal como lo vemos a continuación. Prestemos atención aquí, voy a ver si de pronto esta imagen me la deja poner más grande. Aquí me la dejo poner más grande. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta tablita aquí prácticamente viene siendo un Cardex, que viene siendo un formato o una planilla o una metodología que uno utiliza para contabilizar los inventarios. Mire cómo está compuesta. En la parte superior dice PEX, primeros en entrar, primeros en salir. Nos va a contabilizar el movimiento de almacén. Es decir, este es el documento que lleva el jefe de almacén. Si ustedes mañana o pasado los van a tener como jefes de almacén, ustedes tienen que llevar estos documentos. Entonces, este movimiento del jefe de almacén, en la primera columna tiene la fecha, después tiene la especie, las existencias, las unidades, las salidas y los valores. Entonces, y a eso le va a quedar un saldo. Entonces, miremos febrero 2. Febrero 2, dense cuenta que aquí está diciendo, bueno, aquí dice, en este caso, bueno, en el febrero 2 está llegando al almacén. Entonces, el señor del almacén le llegan 250 unidades, febrero 2. Él anota aquí 250 unidades y esas 250 unidades las compraron ¿en cuánto? En 620 pesos. Entonces, esas 250 por 620 me da 155,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que él tiene un saldo de 155,000 pesos. Listo, estamos bien hasta ahí, no hay ningún complique. Aquí no ha habido nada. Después nos dice que en febrero 7 nuevamente él hace un ingreso o le llegan 250 unidades. Entonces aquí le llegaron 250 unidades y aquí en la columna de existencia ya no van a haber 250 unidades, sino que van a haber ¿cuántas? 500, porque él está sumando las de febrero 2 y las de febrero 7. Entonces en este caso, febrero 7 en existencias va a tener 500. Y esas 500, ¿a cómo llegaron? Perdón, esas 250, ¿a cómo llegaron? De febrero 7 a 628. Si ustedes multiplican 250 por 628, hagan el ejercicio ahí en sus celulares. 250 por 628. ¿Cuánto les está dando? Son 57,000. Ya. No, ya asustado porque a mí no me había dado.
Listo. Entonces da 157,000 pesos. Entonces, esto dése cuenta que aquí los valores vienen siendo prácticamente los asientos débito y crédito, debe y haber. Entonces 157,000 pesos. Entonces el saldo que hay en el almacén hasta el momento, febrero 7, al final en el almacén el señor tiene en saldo, es decir, en plata debería tener la suma de 155,000 pesos más 157,000, que viene siendo 312,000. Febrero 11, nuevamente le llegan 250 unidades. Entonces ya no va a tener 500 unidades que tenía en febrero 7, sino que va a tener 750 aquí en esta casilla. Entonces ese día las unidades le van subiendo, subieron 5 pesos más. Entonces el valor de esas unidades a ese valor de que subieron me da 158,250. Y entonces ella de acá lo que hace es que suma el valor anterior, el saldo anterior, con el valor que le llegó y me va a dar 470,250. ¿De dónde sale el 470,250? ¿De la suma de cuál? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale? De la suma es 312,000 más los 158,000. Exacto. Entonces, mire, sale este 470,250, sale la suma de lo que me llegó, que son las 250, lo que costaron estas 250 unidades, más las unidades que yo tenía en el saldo el día anterior. Entonces, listo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Prácticamente aquí lo que se hizo, lo que se está notando son los ingresos. Entonces, al momento que ustedes van a contabilizar los ingresos, siempre van a ser así. Los van a anotar aquí en la parte de entradas, en las existencias, las van a ir sumando y las van anotando y van sumando los saldos acá en la columna, en la última columna. Luego, febrero 16, miren lo que dice. En este caso, la salida de las unidades, febrero 16, pasa algo. En febrero 16, él le da una salida de 250 unidades. Él es jefe de almacén. ¿Qué pudo haber pasado? Del área, me vendieron el área de comercialización o el área de producción me pidió 250 unidades para la venta. Entonces, esas 250 unidades para la venta, si están saliendo 250 unidades para la venta, dése cuenta que aquí están de otro color. Entonces, si yo tenía 750 unidades, ya no voy a tener 750 unidades, sino ¿cuántas me van a quedar? 500. Yo tengo que disminuir. Tenía 750 unidades y voy a disminuir de 250, me quedan 500. Y aquí, como nos está diciendo, es que estas 250 unidades las voy a sacar a qué valor. Entonces, dense cuenta que aquí dice primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, estas 250 unidades, ¿a qué valor las voy a contabilizar yo? A 620. ¿Por qué? Porque yo tengo 250 unidades a ese valor de 620. Lo que prácticamente me está diciendo aquí este sistema de inventario PEX es cómo yo contabilizo las salidas. Entonces yo tengo que contabilizar la salida, o aquí lo que me está diciendo es que yo me tengo que gastar legalmente en términos de valores. Yo tengo que ir utilizando las primeras que yo compré o ir contabilizando a los precios que las primeras que me llegaron. Entonces aquí febrero 16 ya hay una salida de 250 y yo la contabilizo es decir, a ese valor, y entonces aquí en el haber, el valor que me contabilizaron a mí las 250 a 620, y acá el saldo yo se lo tengo que ir disminuyendo porque hay una salida. Y en febrero 16, ¿qué está pasando aquí? Bueno,
Aquí el ejercicio me está diciendo que en febrero 16 hay una salida de 450 unidades. 450 unidades de febrero 16. Entonces, en febrero 16, como me van a salir 450 unidades, yo lo que hago es que yo hago una salida de 250 unidades que las tengo a 620 y después consumo 200 unidades a 628. ¿Por qué? Porque, como los digo, el método es primero en ingresar, primero en salir. Entonces aquí en los valores, en el débito, ya me queda 155.000, 125.000, el saldo de 315.000 y 189. No se Profe, preocupe. Sí, señor. por ejemplo, en el caso de que, como las primeras unidades que me entraron fueron 250 y me entraron por un valor de 620.000, si Ajá. las primeras salidas aquí no fueran 250, sino que fueran 240, las 10 unidades que me siguen quedando son las próximas en salir Salir, exacto. en el La mismo próxima. precio. Pero, por ejemplo, si ya yo en la próxima salida aquí no saco 200, sino que saco 150, es decir, que voy a tomar las 10 de Las las que 10 y 140. 140. Así. Esas 10 salen al mismo precio que salen las que salieron las primeras y las otras 140 salen al precio de las... Exacto, sí. Las Ah, primeras 10 salen a 620 y las siguientes salen a sin 628. importar que hayan salido juntas el mismo día las Sin 250 importar que unidades. hayan salido juntas el mismo día. Es decir, es que tengo que hacer dos salidas para las unidades restantes, una Exacto, para las unidades restantes y la otra para la subsiguiente. exacto. Ok, Así es. perfecto. Listo. Este primero en plan primero en salir. Este segundo, ahora entonces miremos el segundo. Entonces, si yo les pregunto ahí, este es el Cardex y me dice cuánto es el saldo. Entonces dice, en este caso la salida del 16 de febrero es de 450 unidades del primer lote. Se toman 250 unidades de 620 y del segundo se toman las 200 unidades de 628. Entonces vamos a hacer el ejercicio ahora prácticamente el mismo, pero este ejercicio es totalmente lo contrario, que dice últimas en entrar, primeras en salir. Comúnmente, este método por lo general no se utiliza mucho, pero nunca falta el que lo quiera utilizar. Que dice, este método de valoración se basa en que los últimos artículos que llegaron a formar parte del inventario son los primeros en venderse. Claro está, en función del costo unitario. Es decir, el flujo físico es, mire lo que explica aquí, que esto es en el tema de inventario. No quiere decir que yo voy a vender los más viejos, los más nuevos. En almacén o eso es indistinto. Esta es la parte contable, cómo la estoy llevando. Entonces, este ejercicio lo voy a hacer acá en Excel para que ustedes también, ahora que vayan a hacer sus ejercicios, los vayan determinando. Vamos a hacerlo acá. Igual, vamos a aplicar el método entonces WEX, que significa es últimas, apréndense la sigla. Las últimas en ingresar son las primeras en salir. Últimas en ingresar, primeras en salir. Entonces, pues tenemos una fecha que nos están dando allí y la fecha de los ingresos son las mismas. Entonces, aquí tenemos 5 columnas. Tenemos fecha. Aquí tenemos algo que se llama la salida. Algo que se llama existencias. Valor de la
salida. Aquí el debe. A ver. Y por último el saldo. Listo, entonces más o menos así como lo hice aquí. Voy a explicar entonces qué me está diciendo el ejercicio. El ejercicio me está diciendo que, vamos a leerlo nuevamente, en este caso el 16 de prácticamente es lo mismo que el ejercicio anterior. Estamos aplicando el ejercicio anterior que la fecha es de febrero 2. Entonces mire, febrero 2. ¿Qué pasó en febrero 2? Prestemos atención. ¿Qué pasó en febrero 2? Me llegaron 250 unidades al almacén. Esas 250 unidades, como me llegaron 250 unidades, pues en existencia, ¿cuánto voy a tener? 250 unidades. Esas 250 unidades me llegaron a ¿cómo? A 620. Entonces, cada vez que a mí me llega unidades, las voy a catalogar aquí en esta casilla. Salida, en este caso, no viene siendo salida. Entonces, cada vez que me llegan las unidades, yo las voy a también a incluir en el debe, en el débito. Y en el débito, entonces, hacer la multiplicación de lo que vale la unidad de 250 por el número de unidades que me llegó, que en este caso es de 150.000 pesos, 155. Entonces, ese 155.000 pesos va a ser igual al saldo en ese momento, porque en ese momento, febrero 2, prácticamente es el primer día que yo voy a contabilizar ese producto. Después me dice en febrero 7, me llegaron al almacén o yo compré nuevamente 250 unidades. Y esas 250 unidades, entonces aquí prácticamente en existencias es la cantidad que existe la cantidad que va quedando allí en el inventario. Entonces, si yo tenía 250 y me llegaron 250, entonces yo tengo que sumar la anterior que tenía más la que me llegó. En este caso, 500. Aquí me dice que esas unidades que me llegaron a 628. Aquí le podemos colocar el signo pesos para saber que es plata. Y esas unidades de 628, entonces yo multiplico, me llegaron 250 unidades a 228. Aquí. A 628. Y entonces en dinero me llegaron 157.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me queda de saldo? ¿O cuánto me queda de saldo en el almacén? Yo tengo que sumar lo que tenía más lo que me llegó. Entonces, en ese caso, 312.000 pesos. Febrero 7, febrero 11. Entonces, febrero 11 me llegaron ¿cuántas? 250 unidades. ¿Y esa a qué precio me llegaron? Me llegaron a 633. Y aquí en existencias, ¿cuánto me daría? ¿Cómo calculo las existencias? Las existencias viene siendo la suma de 500 más 250. Es decir, porque aquí en las existencias yo voy acumulando el valor que me va quedando o que tengo en febrero 11. Es decir, que yo ya tengo 750 unidades porque me llegaron 250 más 250 unidades más 250 unidades. En plata, ¿cuánto es? Multiplico esta 750 unidades, perdón. En plata, ¿cuánto es lo que me llevó? Yo multiplico esto por las 250. Es decir, me llegaron 158.250 en plata. ¿Cuánto debería tener el almacén? Lo que tenía anteriormente más los 158.000. Es decir, que es el mismo valor que teníamos acá.
Pero el ejercicio me está diciendo que en febrero 16 yo vendí o hay una venta o una salida de almacén de 450 unidades. Febrero 16. Entonces, aquí en el método anterior aplicamos que las últimas en entrar eran las primeras en entrar, primeras en salir. En este método vamos a aplicar que se llama WEX, que es las últimas serán las primeras. Es decir, que las últimas son las primeras. ¿Qué nos está diciendo aquí febrero 16? En febrero 16 me están comprando o hay una en febrero 16. Me dicen que necesitan 450 unidades del almacén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme. Febrero 16, yo tengo que sacar del almacén 450 unidades. Entonces yo tengo que sacar esas 450 unidades. ¿A qué valor las saco? De las 750 unidades, ¿Quién me ayuda? no, de las 250 unidades que entraron en febrero. No. Entonces, mire Que lo que sacan dice de las primeras que entraron. la valoración. Que las últimas. No, ¿cuántas tienen que salir? ¿Cuántas tienen que salir? Las últimas en entrar serán las primeras en salir. ¿Quiénes fueron las últimas que ingresaron de esta fecha? Las de febrero 11 y las de febrero 7. ¿Quiénes fueron las últimas? Díganme qué fecha. Febrero 11. Febrero 11. Entonces, Y febrero 7. Que yo primero me tengo que consumir febrero 11, febrero 7 y después febrero 2. A diferencia de las que vimos acá en el primer método. En el primer método se consumieron primero las de febrero 2 y después las de febrero 7. Entonces, primero se consumen las de 620 y después se consumen las de 628. Este método que estoy haciendo acá en Excel, primero se van a consumir estas de 630, después esta de 628 y después la de 620. Entonces en febrero 16 yo tengo que sacar 450 unidades, pero me tengo que consumir primero estas. Entonces yo hago una salida de 250 unidades por este valor y en mismo febrero 16 puedo hacerla enseguida. Febrero 16 voy a sacar, para completar las 450 saco 200 y esas 200 ya no las voy a sacar a este valor porque ya me las consumí, tengo que sacarlas a 628 y aquí ya termino prácticamente. Entonces esta salida aquí, salida quiere decir que va en diferencia. Entonces las existencias que viene siendo febrero 16 entonces me tengo las existencias, que quiere decir que salida, entonces yo voy disminuyendo ese mismo febrero 16, yo voy disminuyendo el valor que me va quedando menos la salida. Entonces al final de febrero 16 al señor del inventario le van a quedar ¿cuántas? 300 unidades. Entonces continuamos. En el haber es el crédito, porque la salida viene siendo en el haber. Entonces yo voy a multiplicar estas 250 unidades que salieron por el valor y me va a quedar el saldo. Entonces en este caso el saldo viene siendo la diferencia. Esto ya después que ustedes hagan un ejercicio, yo sé que aquí de pronto no va a ser muy fácil a veces cómo comprenderlo, pero después que hagan un ejercicio y le apliquemos la lógica es bastante sencillo. Y aquí entonces en el haber, entonces me van a salir 200 unidades. Esas 200 unidades, ¿a cómo me salieron? A 628. Entonces aquí la valoración del inventario viene siendo la diferencia de el valor anterior menos este. Entonces miremos aquí cuál es la diferencia o qué pasó aquí en el saldo.
Entonces, si yo me voy aquí a la presentación, en el WEX, en el PEX me está diciendo que tiene un saldo de 189.650. Profe, pero en la unidad de salida tiene que ir pues los 633, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando en este caso, si yo utilizo el método PEX, me está dando que yo tengo un saldo muchísimo mayor en inventario, y acá entonces me está diciendo que es un saldo muchísimo menor en inventario. Esta es la valoración que uno hace dependiendo los métodos de valoración. Y el último método es el costo promedio o promedio ponderado, que es prácticamente lo anterior, pero entonces lo que hago yo es un promedio. Que mire, el costo promedio o costo promedio ponderado es un método de valoración de aproximación en donde se divide el saldo de unidades monetarias de las existencias entre el número de unidades de existencia. Es un procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio que debe recalcularse para cada vez que llega algo al almacén. ¿En qué consiste este método para que ustedes comprendan? Este método prácticamente, los métodos anteriores, PEX, que significa que los primeros que llegan son los primeros, o sea, los valores primeros que me llegan son los primeros que yo voy valorando el costo de los inventarios que voy vendiendo. Y acá el costo de WEX quiere decir que yo voy valorando las salidas a medida de que los últimos valores. Y acá en la valoración del inventario, prácticamente den cuenta que aquí al momento de los ingresos es lo mismo. Es lo mismo el valor de los ingresos. Aquí lo que va a cambiar es al momento de la salida. Den cuenta entonces aquí que la salida, yo hago enseguida una salida de 450. Entonces las existencias vienen siendo las existencias en ambos métodos. Las existencias en cuanto a unidades me tienen que dar el mismo valor. Si ustedes se dan cuenta que las existencias que me da a mí al final del ejercicio siempre van a ser el mismo valor. La única diferencia que me va a dar a mí es el saldo. Entonces el costo promedio, ¿cómo tengo que hacer ese costo promedio? Mire lo que tengo que hacer. Tengo que hallar este promedio entre el número de unidades. Entonces, en este caso, el momento de la salida es de 450 unidades. Se debe calcular el costo medio dividiendo 470.250 entre el número de unidades. Entonces, ¿cómo hago yo el costo promedio? Que es de 627. Yo lo divido 470.250 sobre el número de unidades o de existencias que en ese momento son de 750. Entonces, el costo promedio a mí me da de 627. Entonces la salida yo la voy a cuantificar a 627 y en el débito o en el haber o en el crédito me da 282.150. Ustedes, yo de tomar les voy a pasar el que yo hice en Excel para que les sirva de guía, y ya después que tengan eso y las fórmulas y se vean nuevamente la explicación de la clase, van a llegar a los cálculos porque el tema es bastante sencillo. Entonces, en este caso, el costo será el que le aplicará para todas las 450. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la salida de las 450 unidades se hizo en el costo promedio. Y aquí, entonces, el saldo del inventario me da 188.100. En el anterior me dio 186.400 y en el primero me dio 189.650. Ustedes, hoy yo les voy a dar un ejercicio en grupo en el cual ustedes van a hacer una valoración de inventario y van a aplicar este método. Entonces, cada uno de los tres métodos. Esto viene siendo, ¿cómo se llama esto? Se llama un Cardex. Esto viene siendo un Cardex para calcular o cuantificar los inventarios. Entonces, ya lo que viene es, bueno, vamos a seguir aquí con mano de obra. Ya se lo voy a hacer más corto para que no se emboten tanto. Entonces, continuando con los elementos del costo,
ya pasamos el primer elemento del costo, que es materias primas. Materias primas tiene que ver con inventarios. Entonces, aquí en los elementos del costo, que la próxima clase vamos a cuantificar, vamos a dar lo que es la nómina, porque la nómina tiene que ver con lo que es la mano de obra. Entonces, mano de obra está representada por los salarios y los demás conceptos laborales que se reconocen como prestación del esfuerzo físico o mental. Entonces, aquí la mano de obra es más fácil de asignar. Entonces, aquí tenemos que tener claros los conceptos, lo que es sueldo, lo que es salario. Hablamos de sueldo, estos conceptos se los va a, entonces, sueldo y salario. Miremos la diferencia. Sueldo es lo que gana un empleado, un militar, un funcionario, entre otros, que se da a cambio de un trabajo regular, generalmente el pago que se efectúa quincenalmente. Cuando hablamos de salario, ya es lo que se debe pagar un patrón al trabajador por su pago. Se puede fijarse en unidades de tiempo, por unidades de mano de obra, por comisión o de cualquier manera, generalmente a los trabajadores de una planta, que se le paga por semana. Entonces, cuando estos dos términos por lo general suelen confundir, pero prácticamente se parecen. Sino que cuando hablamos de sueldo, por ejemplo, aquí nos dice, es la retribución de un empleado, un militar, un funcionario, entre otros, que se da a cambio de un trabajo regular, generalmente el pago que se efectúa quincenalmente. Es decir, yo tengo mi sueldo que me lo pagan quincenalmente. Y entonces, ya cuando hablamos de salario, es cuando me lo fijan a mí por unidades de tiempo. Es decir, cuando yo hablo un salario es porque a mí me lo fijan por unidades de tiempo, que suelen ser por obra, por comisión o por cualquier otra manera. Prácticamente estos términos, por lo general, en Colombia, acá utilizan prácticamente la palabra sueldo, porque siempre son, o sea, para no confundirse. Estos dos términos más los utilizan en temas de costo, pero la idea es que ustedes tengan definido que la palabra es, o el término pueden utilizar cualquiera de los dos. Sino que el salario, pues lo pueden fijar por unidades de tiempo, y acá el sueldo contribuye en todas las erogaciones que tiene uno y que también le pagan ese valor, pero quincenalmente. Entonces no se me confundan ahí en esa parte. Entonces tenemos sueldos. Acá dése cuenta de que cuando ya lo dividimos en dos grupos, sueldos y salarios directos y sueldos y salarios indirectos. Entonces, como segundo elemento del costo que forma parte junto a la materia prima directa del costo o costo primo, es aquel que se emplea directamente en las operaciones de producción. Entonces, salarios directos o sueldos directos son aquellos que están involucrados directamente en el proceso de producción, como decíamos en el tema del panadero, en el tema de los hospitales, las enfermeras, los médicos, son salarios directos. Y cuando hablamos de sueldos y salarios indirectos, que aunque son absolutamente esenciales para el funcionamiento de la fábrica, no se pueden atribuir y cargar directamente a ninguna tarea o lote de producción, sino que son indirectamente. Entonces, esto también tiene que ver con los costos indirectos, que es vigilancia, mantenimiento, supervisión. Entonces, aquí tenemos lo que son los salarios indirectos. Entonces, tenemos unos salarios directos, lo que tienen que ver con el proceso de producción, y los salarios indirectos son los del personal, que no tienen que ver con el proceso de producción. Así de sencillo. También tenemos los costos indirectos generales, que también los habíamos mencionado anteriormente, que estos son los materiales o insumos indirectos, mano de obra indirecta y servicios públicos, depreciaciones, y los equipos productivos y mantenimiento y reparaciones. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de costos o de materias primas, cuando hablábamos de materias primas eran las que eran fáciles de identificar en el producto? Entonces, costos indirectos de fabricación, entonces todo aquello que no podemos identificar de una forma fácil en el producto, lo catalogamos acá
como costos indirectos de fabricación o costos indirectos del servicio, que son los materiales o insumos indirectos, que son como llamamos la lija, los pegantes, la mano de obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones, mantenimiento y reparaciones. Entonces, ya cuando vemos aquí los elementos del costo, en mano de obra indirecta, ¿cuál viene siendo? Recepcionista, secretaria, personal de mantenimiento y servicio médico, pero no en este caso, servicio médico, no para esto, es para una empresa que no se dedica al tema de salud. Costos indirectos de los servicios. Entonces, costos indirectos de los servicios, costos serían los servicios públicos, la papelería, los servicios de desecho biológico, la depreciación, mantenimiento de equipos y facturas y sellos. Entonces, estos vienen siendo los costos indirectos de servicio, o también ustedes van a verlo como costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí en esta presentación ya tenemos la diferenciación de lo que es la materia prima, costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Prácticamente estos son los elementos del costo. Esta presentación aquí está sintetizado lo que son los costos. Materia prima, otros costos de manufactura que uno le llama costos indirectos de fabricación o costos indirectos de servicio, y mano de obra directa. Entonces, dése cuenta que entonces cuando vamos a analizar el costo de un producto, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué está conformado el costo de un producto? Por materiales directos, costos indirectos de fabricación y mano de obra indirecta. Ese viene siendo el costo de un producto. Ya todo lo demás viene siendo los gastos, y los gastos no están ahí incluidos. Acá en costos de un producto está incluido lo que son los materiales directos, es decir, los elementos del costo. Ya por último y para terminar, tenemos aquí, por ejemplo, los costos de un servicio de rayos X de toras. Entonces, tiene unos insumos, tiene un costo por paciente y un costo por unidad. Entonces, unos costos por mano de obra directa, tiene un precio de venta y un porcentaje por unidad. Entonces, dése cuenta que aquí en este servicio me tiene determinado la mano de obra indirecta que necesitan y cuánto de esa mano de obra indirecta yo le cargo a este servicio. Entonces, este servicio, y por ejemplo, de un equipo que utilizan para este servicio, yo le cargo un mantenimiento, la depreciación, y de esa depreciación, cuánto yo le cargo al costo de un servicio. Entonces, prácticamente aquí vieron que los costos es una forma de cómo le voy a cargar yo a ese servicio, ese producto que estoy haciendo, cada uno de los costos que pasan por ahí. Entonces, también los demás equipos, los honorarios. Entonces, dése cuenta que aquí le estoy cargando la asesoría jurídica, la asesoría técnica, los impuestos, el cumplimiento, y al final del ejercicio, las depreciaciones. Él me da el costo total de ese servicio, que es de 22.000, y el costo total utilizando el equipo 2 de 20.824. Es decir, si yo tengo dos equipos en mi empresa diferentes y uno más costoso que otro, entonces el servicio y el costeo me van a dar totalmente diferentes. Entonces, ya como consideración final, la asignación de costos se hace a criterio de la administración. En el caso del ejemplo anterior, estábamos hablando de una entidad que solamente presta un servicio de imágenes diagnósticas. En el caso de instituciones con diversidad de servicios, los costos indirectos de servicios no se deben tener en cuenta en todos los ítems mostrados anteriormente. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que es bastante bastante detallado, es a criterio de la persona o de la administración. Como dijimos anteriormente, o cuando dijimos de la contabilidad de costos, la contabilidad de costos es algo que yo hago a criterio mío para mejorar, pero hay veces que yo no puedo hacer todo esto al detalle. Entonces hay cosas que de pronto, si yo no las hago al detalle, de pronto el cálculo, como yo no tengo, o me queda muy difícil saber cuánto me gasto yo de energía para cada
para cada servicio. Yo lo que puedo hacer es que sumo, divido o lo meto como gastos, porque lo que buscamos aquí es, como uno siempre lo digo, que las cosas sean sencillas y que de pronto yo montar un sistema de costos no sea un sistema de costos que a mí me genere inconvenientes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Entonces, mire alguna pregunta hasta ahí. Vamos a hacer un resumen. ¿El grupo de cuánto es el taller, profe? Entonces, primero vimos pues los elementos del costo a grosso modo, donde les expliqué que tenemos los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En los materiales directos, materia prima, vimos lo que son los inventarios, los tipos de inventarios que existen, y de estos tipos de inventarios, los sistemas de inventario. ¿Y por qué utilizamos sistemas de inventario? Porque cada vez que yo hago una venta, yo tengo que saber a cómo me salió a mí esa venta. Y como no todas las veces compramos las cosas al mismo precio, yo tengo que utilizar varios métodos de inventario. El primero que vimos es PEX, que es primero en ingresar, primero en salir, que quiere decir que yo voy, a medida que voy vendiendo, voy sacando el inventario, yo voy evaluando con el valor de las primeras piezas que compré o que ingresé. El método último, WEX, es totalmente lo contrario, y el método del promedio es que yo hago un promedio de todo lo que he comprado y lo voy sacando a ese promedio. A medida que me va llegando algo, yo voy haciendo el promedio. Y por último se explicó lo que es la mano de elemento del costo, que es la mano de obra directa. Bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta que siempre estamos hablando de mano de obra directa. Esta mano de obra directa es la que tiene que ver o la que está involucrada en el proceso productivo. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte de mano de obra directa. Entonces, hasta aquí viene la presentación y yo en plataforma les dejé el taller. El taller va a ser en grupos, ya sea de 2 personas, y les voy a dejar 8 días para hacer ese taller. ¿El grupo de cuánto, profe? ¿De 3? Y la próxima clase vamos a evaluar este tema, que se va a hacer un examen, así como hicimos el pasado, de selección múltiple. Y la próxima clase les voy a explicar lo que es el tema de la nómina, y ese tema de la nómina, ese mismo día hacemos el taller. Dependiendo qué tan cargado esté lo de la nómina, pues el examen lo podemos dejar para cualquier día, pues que uno determine, o yo ya planeo con ustedes qué día se deja para no dejar los mismos días y no tengamos que coger 2 evaluaciones ese mismo día. O de pronto tomamos ese mismo de hoy en 15 el examen y le dejo el taller, el taller de nómina, pues se lo dejo unos días más para la casa. Mejor vamos a hacer así. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿el grupo del taller va a ser cuánto, de 2 o de 3? Ninguna.